Buenas noches, amigos que nos siguen aquí todos los días en Desafío. Hoy tenemos la presencia del senador de la República por la provincia de Barahona, José del Castillo. Hay que decir que con esta entrevista nosotros abordaremos temas importantes como son su percepción de los primeros meses del actual gobierno, cómo ha ido el 9º Congreso del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué es Barahona hoy? ¿Una provincia en crecimiento o falta mucho para que Barahona siga su trayecto hacia el desarrollo? Estos temas serán abordados por el senador José del Castillo, quien además es especialista en legislación del derecho empresarial y al mismo tiempo tiene una tesis sobre lo que es la República Dominicana ante la Organización Mundial de Comercio. En breve, ahora, la participación del senador José del Castillo. Aquí estamos por Telemico Internacional y Digital 15 en el programa Desafío con el senador de la República de la provincia de Barahona, José del Castillo. Como ustedes saben, es una persona joven que ya ha ocupado diversos cargos en el sector privado y en la administración pública. Fue ministro de Industria y Comercio, presidente del Indotel, había ocupado ya cargos como asesor jurídico del Senado, había sido también asesor durante mucho tiempo de la Comisión de Industria y Comercio. Dentro de sus estudios están su importante tesis de la República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio. También tiene maestría en lo que es Derecho Económico y también la legislación empresarial. Es decir, que ha tenido diversos cargos importantes, sector público, sector privado, y ahora ocupa la importante posición de senador de la República por la provincia de Barahona. Buenas noches, José. Bueno, muy buenas noches, Adrián. Un placer estar aquí de nuevo en este programa. Sí, de nuevo, porque esta es la segunda vez. Estuvimos cuando estuviste en Indotel. Correctamente. Y ahora como senador, y espero cuando tenga otro cargo siga viniendo. Bueno, y sin cargo también. Muy bien. Y saludar a la gente que sigue en este programa. Vamos a empezar casi al revés, pero lo más importante, ¿cómo está Barahona? Barahona, bueno, tú sabes que es una de las 10 provincias, o está entre las 10 provincias más pobres de la República Dominicana, ocupa el lugar el número 7. Una deuda social acumulada desde hace muchos años, porque los gobiernos de alguna forma u otra, hasta hace poco, no miraban al sur. Yo diría que a raíz de la llegada de Danilo al poder, pues esto empezó a cambiar, con diferentes programas. En el caso de Barahona y la región suroeste, aparte de las visitas sorpresa, la construcción de escuelas, estancias infantiles, la llegada de la OMSA, el 911, tenemos un proyecto muy importante que es la presa de Monte Grande. Y el otro tema es evidentemente la solución de la situación jurídica de Bahía de las Águilas, sí, que de alguna forma u otra revive la esperanza del desarrollo económico y social en toda la región, debido a que el turismo debe ser la locomotora del desarrollo de esta zona del país, porque tenemos atractivos naturales, playa, montaña, ríos, el lago Enriquillo, bueno, que no está en Barahona, pero en la región, la presa, la laguna de Rincón, en el caso de Barahona. Y Barahona es la cabeza de la región.
Correcto. Hemos estado, de que llegamos al Senado, pues trabajando en la atención de problemas fundamentales que permitan que cuando llegue ese desarrollo, pues Barahona y en gran medida la región esté en condiciones de soportar ese impulso, de desarrollar ese impulso, de recibir a la gente y soluciones también que impacten a esa población muy vulnerable que es la que vive en la provincia de Barahona. Ahí hemos estado trabajando en el tema del agua, muy importante. Tenemos una iniciativa para la creación de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Barahona, una forma de desconcentrar la gestión del agua en la provincia, para que a través de la administración del acueducto de la región suroeste, pues se mejoren las condiciones de acceso al agua potable que incluso afectan hasta el municipio cabecera. Recientemente vivimos una crisis de agua muy fuerte por la mala gestión y administración del INAPA de precisamente los elementos técnicos del acueducto de la región suroeste, Azuro, que fue construido entre 2006 y 2008. Este es un tema que nos ha tomado, yo diría que hemos impulsado de manera prioritaria a los fines de darle solución. Otro es el tema de presupuesto. Logramos que se incluyeran dos obras fundamentales que se iniciaron en el gobierno pasado para el municipio de cabecera de Barahona, la construcción de un nuevo mercado. Se le asignaron recursos en este presupuesto para darle continuidad al inicio de esta obra, que, vuelvo y te repito, fue iniciada en el gobierno pasado, un matadero municipal y un mercado. Que el mercado se ha salido de las manos la situación del mercado. El mercado está en medio del pueblo, genera una situación de sanidad muy precaria por la basura que se genera diariamente en la actividad del mercado. Es un mercado que no solo sirve al municipio cabecera, sino que diría yo que a las 4 provincias de la región Enriquillo. Y se planteó originalmente sacar el mercado del centro del pueblo, naturalmente también encadenado con esta visión del desarrollo turístico. Se logró, eso es una iniciativa privada, porque parte de una concesión minera que se otorgó en las lomas de la Filipina para la extracción de carbonato de calcio. Se logró, y eso también inició en el gobierno pasado. Este gobierno terminó un acuerdo con la minera Belfond para la remodelación y reacondicionamiento del puerto de Barahona, para tener un puerto de exportación de minerales y agregados. O sea que Barahona somos cuatriboliados y Minoso, es una provincia minera. Sobre todo agregado, no minería metálica, sino minería no metálica. Y minería artesanal, con el tema del Larimar, que también es un tema muy importante. Yo, cuando estuve en Industria y Comercio, le dimos mucho apoyo a las cooperativas de mineros, que son 2, que operan en la loma de la Filipina también, para mejorar las condiciones de extracción del material, en este caso el Larimar, y también, evidentemente, para darle capacidad a los artesanos y mineros de que puedan transformar la piedra en joyería. Pero volviendo al tema del puerto, también se va a construir un puerto seco. La idea, o de furgones, que permita exportación de toda la región. De hecho, San Juan podrá beneficiarse de esto. Elías Piña, porque por lo menos la parte sur de Elías Piña, yo creo que le hace más sentido si quiere exportar por invernadero, qué sé yo, productos agrícolas. Más cerca que Jaina. Más cerca que Jaina y eventualmente que Manzanillo. Habrá que ver en el caso de la parte norte de Elías Piña que le conviene más, pero cuando se desarrolle el puerto de Manzanillo, que está en operación, pero muy limitada solamente para la exportación de banano. Y un puerto turístico que también se va a construir con la idea de en algún momento poder recibir cruceros de gente del circuito, sobre todo del Caribe Sur,
que sería el que tendría la vocación de llegar a Barahona para que los turistas puedan conocer toda la región suroeste. Tú sabes que esa provincia, mientras tú hablabas, pensando yo, son provincias todas pobres, toda la provincia nuestra, sin embargo, con un potencial enorme de desarrollo, y ya tú lo hablaste hablaste parte de las virtudes que tiene Barahona, y ha ocurrido que durante muchos años los presupuestos, las inversiones del Estado y las inversiones privadas se han concentrado primero en el Cibao y últimamente en el este. Yo recuerdo en los años, sería como en el 2007, 2008, que Juan Orlando Mercedes, Dion y yo protestamos porque toda era carretera para el Coral. ¿Cuántos? 300 millones de dólares y nada para el sur. Sin embargo, tenemos un potencial que le conviene al país, porque a la hora que Barahona aporte a la nación, le está aportando en vez de quitarle. Sí, por eso yo destaco lo de la presa de Montegrande, realmente por la inversión que conlleva. Sí. Es una obra de cientos de millones de dólares. Sí. Está financiada ahora por el Banco Centroamericano de Inversiones. Sí. Pero el impacto que tendrá, sobre todo desde el punto de vista del sector agrícola, va a ser fundamental. Nadie va a tener como 500,000 tareas de tierra que hoy no sirven. Que hoy Cuando se monta un helicóptero y ve esa sabana agrícola, Jaquimelle va a evitar las inundaciones. No solo Jaquimelle, toda la zona de la cuenca baja del Yaque, sí, donde está donde la producción importante de plátano, sí, del denominado plátano macho hembra, el baronero, sí, el plátano, sí, más grande, que es el que la gente consume en los supermercados. Sí. O sea, la gente busca ese plátano grande. El baronero. El baronero. Porque hay producción de otro tipo de plátano que sí, te dan más... más pequeño. Es más pequeño, pero te dan más grano. Más fruta, más grano sí, por racimo, sí, que son los famosos FIA y demás. Sí. Pero allá eso no hay cultura de producción, sí, y realmente hay un mercado para el plátano, sí, baronero, y se cultiva en toda la zona de Canoa, sí, de Vicente Noble, Tamayo, Quitacoraza, toda esa parte, hasta en el caso de Bauruco, la zona también bueno, como mencioné, Tamayo, sí, y demás, que es la cuenca baja del Yaque del Sur, que tradicionalmente, cuando viene cualquier fenómeno natural, sí, de tormenta o huracán, sí, se produce el desbordamiento del río. Esto afecta a los cultivos, pero también afectan otros elementos, como el caso de la laguna de Rincón, sí, porque el río se mete en la laguna, le inyecta sedimento, y ya hoy en día la laguna, sí, ha perdido gran parte de su envergadura, porque sí, al subir la sedimentación, pues se seca mucho más rápido. Sí. Y todos estos son elementos que van, el equilibrio hídrico, digamos, depende mucho de la terminación de esta presa, que de acuerdo a las últimas declaraciones del nuevo director de INAPA, Olmedo Cava, sí, estaría funcionando para el año 2022. Tú sabes que en los años, será 95-96, yo participé en la reinauguración del aeropuerto María Monté, y yo como sureño me sentí muy contento porque dije, bueno, ya gente que vengan de San Juan, de Elías Piñas, de Pedernales, podrán tomar un vuelo ahí en Barahona. No estaba la carretera por dentro, que ahora nos facilita más. Es decir, ya tú estás desde el mismo Elías Piñas a Barahona en menos de 2 horas. Sí, pero aún, y a la capital son 4 horas. Aún con la carretera vieja, o la carretera que... Sí, la normal. La Sánchez, la que va, sí, de Santo Domingo sí, Elías Piñas a Barahona. La gente antes iba en avión, sí, a Barahona. Bueno, cuando estaba la del Caribe. San Juan, exactamente, San Juan llegó a tener que la gente iba a subir a Elías Piñas, al mismo San Juan. Porque era más rápido. Y venían en avión, venían para acá. Entonces yo lo que dije es que ese aeropuerto de María Monté, que le se han dado tanta vuelta en tantos años, quizás dirán que no tienen tanta afluencia de pasajeros, pero no puede tener si no está funcionando. Que quizás valía la pena un ensayo, porque se ha hablado de que puede ser un aeropuerto como para reparación, para los servicios. Sí, pero si comenzamos poco a poco, que haya un vuelo, qué sé yo, a Nueva York, semanal, si quieren, se le va creando la cultura. Sí, se han hecho intentos, pero ni siquiera Nueva York. Se han hecho intentos Santo Domingo, Barahona.
Sí. Incluso con participación del gobierno subsidiando parte de los asientos y demás, pero no ha generado la viabilidad precisamente por el volumen de pasajeros, que no hay esa masa de ese mercado que permita el desarrollo de actividades de este tipo. En el futuro quizá lo haya. De todas maneras, yo soy de los que cree que ese aeropuerto debe buscársele un destino alternativo, como sería, por ejemplo, ese proyecto que, aunque he visto que no ha avanzado en nada, pero un proyecto similar. En este caso, lo que se planteaba era una central de reparación de aeronaves. Incluso se habló de la participación de Boeing en este proyecto. Pero se ha quedado en el tintero, digamos, porque yo estoy consciente de que el gran desarrollo turístico será en Pedernales, debido al atractivo de Bahía de las Águilas, de las zonas de playa de arena blanca, que es lo que busca el turismo. Barahona será evidentemente fuente de mano de obra para ese desarrollo. Será el centro académico, porque ahí están las universidades, tanto privadas como públicas. Está la actividad empresarial. Que puede ser centro de exportación agrícola, para suplirle a todo lo que es Pedernales y ese desarrollo turístico. Y estoy consciente de que debe ir un aeropuerto internacional en Pedernales. Y quizás, como tú dijiste al principio, la exportación de vegetales, bueno, Barahona, de la minería. Barahona se ha distinguido siempre por la gran producción de café, aparte del plátano también. Que es una obra de Danilo, el rescate del café en Barahona. Café con esos proyectos agroforestales. Porque Barahona con la roya, ¿no? Bueno, y en otras partes del país, pero de zona cafetalera, pues prácticamente desapareció el café barahonero de los mercados internacionales, que incluso hay que saber que es una denominación de origen reconocida en los mercados de Europa, en Holanda y demás, donde están los mercados de trading de café. Pero a raíz del proyecto agroforestal que introdujo la nueva variedad del café, eso ha tenido un desarrollo y un florecimiento. Hasta el clima ya ha cambiado. Así es. Tú sabes que a mí me tocó muchos años trabajar como agrónomo en café. Y una de las zonas que yo nunca trabajé en Barahona, pero iba ya como funcionario medio de café. Recuerdo la época de Jorge Blanco cuando tenían mucho café en la comercialización, los Peña, los hermanos Peña eran. Sí, yo no sé, y también en el caso de Polo, ahí hay familias. Bueno, y los Toral. Los Toral, claro, los Toral están en la zona ya de la costa. Sí, Luis me dijo hace Paraíso, tiempo que estaba sembrando café nuevo hace como 3 años. Los Melos. Los Melos, bueno, que participaron incluso desde el principio del siglo pasado en lo que era el procesamiento del café. Sí, en la molinería del café. Sí, ellos ahí. Entonces, yo recuerdo, porque hubo una época que se producía más café que lo que permitían las cuotas internacionales. Teníamos cuotas. Entonces, las cuotas se le daban a la gente de acuerdo a la cantidad de café que tenía proporcionalmente. Entonces, a mí me tocaba a veces ir a verificar el café. Fui mucho para ahora y eso era una cosa hermosa en esos años. Ahí. Bueno, vamos a ir a una pausa, José. ¿Cómo no? Antes, para que nos evitemos un problema tú y yo, vamos a saludar a Eddie Mateo Vázquez. O si no, te metes todo rojo y me metes yo rojo. Ese es mi hermano. Y debo decirte que me ha gustado mucho la forma que ustedes se llevan y se han llevado. Excelente. Y eso yo pienso que eso dice mucho, tanto de ti como de él. De manera que lo estamos saludando para que no nos metamos rojo con él. Un saludo desde aquí. Bueno, muy bien. Vamos a una pausa para continuar aquí conversando con el senador de la República por la provincia de Barahona, el licenciado abogado José del Castillo. Como ustedes saben, fue ministro de Industria y Comercio, fue presidente del Indotel, tiene especialidades, antes de ser senador, en lo que son legislaciones económicas, fue consultor jurídico del Senado y asesor de la Comisión de Industria y Comercio del Senado también, de manera que ya venía con su experiencia en leyes y en el Senado, desde antes de pensar que iba a ser senador. Todavía encontré yo una gran cantidad de funcionarios que están ahí. Sí, que están ahí. Bueno, de manera que ya viene con su experiencia. Vamos a la pausa y en breve continuaremos.
No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos, con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia. Juega para el equipo. Gobierno de la República Dominicana. Ahora en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estamos más cerca de ti, escuchando tus necesidades y resolviéndolas, construyendo uno a uno los medianos y pequeños proyectos que realmente necesita tu comunidad para que tengas mejor calidad de vida. Con transparencia y eficiencia, integramos los ingenieros, arquitectos, las MIPYMES, los trabajadores y los jóvenes de cada sector intervenido, dinamizando la economía y creando nuevos empleos que beneficien a tu comunidad. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente. Continuamos aquí en Desafío conversando con el senador de la República, provincia de Barahona, José del Castillo. Repito, ustedes saben que él fue ministro de Industria y Comercio, también fue presidente del Indotel y tiene especialización exactamente en asuntos legislativos, en asuntos de comercio, y su tesis es muy importante y yo la valoro por la incidencia en República Dominicana, que es República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio. O sea, hay un tema que, aunque ya no te toca, pero yo tengo que machacarlo porque nos perjudica a nosotros, los fronterizos, y le perjudica, pienso que a Barahona. Y como tú hiciste un esfuerzo serio y bueno, hay que tocarlo, que es el de la telecomunicación en términos de la interferencia. Digo que hiciste un esfuerzo serio porque, como yo presenté una pieza, me tocó ir, invitado por ti a Haití, a reunirnos con el Indotel de allá, y ahí se sincerizaron, hablaron de la cantidad de emisoras que interferían aquí, se quejaron de que por el lado de Dajabón también hacían lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, por la situación, diría yo, del mismo Haití, digo yo, la irregularidad de las autoridades de Haití, no se pudo hacer nada. ¿Cómo Barahona interfieren en esa zona mucho? Sí, claro. Ya cuando tú llegas a la zona de Fondo Negro y demás, o sea, entrando a la provincia, pues se inicia la interferencia de emisoras haitianas. Yo te explicaba en ese momento y lo vimos allá en Haití. Y de hecho ellos no esperaron, como tú bien dices, con una queja similar, porque en la zona norte somos nosotros que interferimos. Sí. Que esto tiene mucho que ver por la proliferación de emisoras ilegales. Es relativamente barato instalar una emisora con un transmisor, un micrófono y 2 o 3 equipos más. Tú tienes la capacidad de interferir el espectro radioeléctrico y empezar a transmitir. ¿Qué ocurre? Eso se hace de manera ilegal, clandestina, informal, afectando a las empresas formales que están operando el espectro radioeléctrico con licencia de la autoridad regulatoria en ambos países. Sí. Pero como tú bien dices, a nosotros nos da brega en la República Dominicana. Cuando yo estuve en Indotel, viví esa experiencia y he visto
y eso es algo recurrente. He visto a las autoridades hacer un esfuerzo en algunas zonas del país con operativos de desmantelamiento de emisoras ilegales. A nosotros nos da mucha brega controlar eso. Imagínate a los haitianos que viven en un estado fallido, donde no hay institucionalidad y, como tú sabes, cada pueblo de eso es un mundo. En Haití no hay esa unidad monolítica en términos de gobierno, porque no tienen la capacidad de hacerlo. Y ahí cualquier pueblo fronterizo de eso, un alcalde te monta una emisora o cualquier empresario medio o un diputado y hasta un senador de un departamento como se llama ya, a las provincias de Haití, y empiezan a transmitir, afectando el espectro radioeléctrico dominicano. Pero no solamente se da en el caso de las emisoras, se da incluso en la telefonía. Digicel, que es la empresa, que es una filial de una empresa, o tiene participación de una empresa inglesa. Es increíble cuando tú, por ejemplo, no sé si me ha pasado en Elías Piño, si pasa en Elías Piño, pero en Pedernales recuerdo perfectamente estar parado en medio del parque y entrar el roaming. El roaming automático. No, yo pago todos los meses sin dinero de roaming. Bueno. Sin salir del país. Sin salir del país. Entonces, eso se puede controlar más fácilmente porque es una empresa formal. Allá hay zonas donde los militares que están dispuestos tienen que tener un chi haitiano y el chi dominicano. Exacto, porque si no le cobran unos cuartos. Sí, es así. Pero yo creo que hace falta un esfuerzo más, la única solución es continuar haciendo esfuerzos con las autoridades haitianas para tratar de controlar eso. Sí, porque eso no solamente tiene la parte económica, de que hay que comprar a telefonía extranjera, comprar el chip, sino la transculturación. Es decir, hay zonas, por ejemplo, donde usted encuentra que los niños están bailando salteados, porque la emisora que escuchan es... Porque la única que entra es esa. La única que entra es esa. Sí. Eso ocurre mucho en la zona del lago también. Cuando tú le vas dando la vuelta al lago, en la provincia de tanto en Bauruco como en Independencia, eso es... A veces lo que da brega es conseguir una emisora dominicana. A veces voy yo escuchando una emisora... Porque no hay cobertura. Por el número mismo, y ya me entra una haitiana. Porque hay que explicar a la gente quizás lo siguiente. Las emisoras transmiten ondas a través de antenas. A más baja altura, la onda camina más rápido y la señal es mejor siempre y cuando no haya interferencia de montaña, esto obliga entonces a elevar la colocación de aparte de la montaña. Sí, pero sobre todo los cuerpos montañosos que son naturales, y que son más sólidos y más grandes, de mayor envergadura, una envergadura continua, digamos. Y entonces las emisoras lo que buscan es la altura para una cobertura nacional. Pero la onda viaja de esta forma. Tú tienes que tener antenas para captarla. En lugares, por ejemplo, hablamos de Hondo Valle, que está rodeado de montañas y el valle está en el medio ¿Tú sabes prácticamente que no entra. En Hondo Valle entraba mucho, o entra la emisora de Rodolfo Lama. Sí. Incluso muchas guaguas de pasajeros la ponían desde Barahona prácticamente a la capital. O sea, el circuito de empresas radiofónicas. Sí, que venían ahí. Tú sabes, porque Rodolfo, ellos tienen la ventaja de que llegan hasta San Cristóbal. Y antes, cuando tenían a Supra como emitora matriz en la capital, que la vendieron al grupo Baninter en ese momento, pues tenía una cobertura total desde Santo Domingo, bueno, nacional. Pero el circuito de empresas radiofónicas tiene una presencia en el sur muy importante precisamente por eso, y además tienen emisoras en muchas provincias. Yo una vez llegué a poner hasta donde el privado diputado en aquellos años, tuvo un anuncio ahí, porque como Rodolfo Lama tenía una gran amistad con Mameto Rivas, y Mameto era casi como un padre para mí, y esas emisoras por Barahona, por Hondo Valle, Juan Santiago, y toda esa zona de Elías Piña, las emisoras que en ese momento entraban más y escuchaban más a la gente, era la de Barahona. Sí, ahora la más, digamos que la emisora matriz de ellos es Palma. Que se oye desde San Cristóbal prácticamente, toda la región Enriquillo.
Entonces, ese es el tema con el asunto de las interferencias. Difícil. Quizá una alternativa es, y es algo que el gobierno está haciendo y debe hacer. Nosotros? Meterle internet a toda esa gente para que tengan una alternativa de consumo de contenido, tanto de noticias, entretenimiento y demás, porque a través del uso de no haya gobierno estable y fuerte, ya no va a haber nada. Eso va a estar difícil de resolver. ¿Y cuándo va a ser eso? Eso va a ser. Entonces, con el internet, la banda ancha, entonces ya tú tienes acceso ahí a educación, a información, a entretenimiento, a contenido, a música, a todo. Evidentemente de todo el mundo. Pero ya tú tienes una opción con la emisora. Si la haitiana es la única que te entra, como tú dices, el fenómeno de transculturización pues se da de manera natural. José, ha habido mucha preocupación de la población dominicana por el asunto de la subida de los precios de la primera necesidad. Y tú que estuviste en el industria de comercio, pero además tu propia tesis sobre lo que es la Organización Mundial del Comercio, que cuando tú hiciste la tesis en esos momentos o en esos años, era que se fijaban los famosos 8 productos, que debo decirte que cuando se firmó, cuando el país firmó, yo era funcionario, y se abrió los ojos aquí, ¿qué fue lo que firmó Miguel Zambén en esa época? Sí, no se sabía. Entonces, nosotros nos preocupamos, o sea, la parte de los agrícolas, los productores, y un baraonero, por cierto, encabezó todos esos estudios que fue Luis Toral. Toral era el secretario de Agricultura, yo estaba en el banco, y recuerdo que hicimos muchas actividades en el Banco Central. Y de ahí fue que vino la presión dominicana y se lograron los 8 cultivos, que no, eso va a ser 25 años. O sea, ese cuento yo me lo sé muy bien porque me lo había hecho Osmar Benítez. Claro, Osmar siempre es protagonista de la película. El protagonista de eso, y te lo digo yo porque yo era el segundo de ese equipo, el segundo es Luis Toral. Luis Toral, como ya venía con su experiencia en el Banco Central, Luis Toral era una persona muy querida por Balaguer, que era el presidente. Luis Toral empezó lo que fueron unos trabajos, como, en el Banco Central lo hacía por sus mitades, ya estaba Valder Rizzo ahí. Y entonces se lo creaban comisiones, estaba Omar Benítez por allá, pero eran comisiones que la creaba el gobierno. Y le encabezó Luis Toral. Y entonces en esa época se habló de que, bueno, 8 productos, ya 25 años, eso no viene por ahora. Ahí viene la rectificación técnica. Sí, pero te digo una cosa, pero ahora ya están llegando los años que nos dieron. Bueno, pero... ¿Qué impacto podrá tener eso en el país? No, es más preocupante la apertura del DERECAFTA, que sí, o sea, el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Porque ya sí ahí hay una serie de productos, entre ellos los que están en la rectificación técnica en el marco de los acuerdos de la Ronda Uruguay, de la OMC. Pues está el caso del pollo, la leche, el arroz. Ya como eso tenemos nosotros. Que, por ejemplo, habichuelas, frijoles, que han terminado o están a punto ya de terminar en 2 o 3 años. Sí. Creo que termina la última fase de desmonte, del desmonte arancelario. Sí. Es decir, podrán entrar a la República Dominicana libre de aranceles. O en cualquier caso, aplicando el arancel sin cuota, el arancel que está establecido como consolidado máximo en la OMC, que en el caso de la República Dominicana el arancel máximo que tiene nuestro sistema armonizado es 20%. Entonces tú tendrás, hay una amenaza seria para el sector agrícola. De hecho, por eso hay una presión o solicitud del sector agrícola de pedirle a los Estados Unidos la renegociación del acuerdo de libre comercio. Eso va a ser difícil porque el principal beneficiario van a ser los productores agrícolas de los Estados Unidos. Y tú que eres especialista de muchos años en eso, porque estamos hablando de que hace más de 25 años ya hiciste tu tesis en eso mismo. Sí, en 96. Y después de eso pasaste por industria y comercio. Ya tienen experiencia. Yo he dicho que nosotros... Y en el sector privado, yo fui negociador en el sector privado de los acuerdos. Recuerdo una comisión que se creó cuando Leonel. Sí, que tú estuviste ahí. La Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales. Yo estaba ahí representando el sector privado porque había una representación privada. Pasa que tú eras tan jovencito que no. Sí, un muchachito. Mira, tú sabes que yo he dicho, ya como agrónomo, que está bien que se busque que nos concedan un par de años más,
Pero debe ser la estrategia central de la República Dominicana producir al costo de ellos y con la calidad de ellos. Que para eso hay que hacer... producir para el mundo. Nosotros decíamos fuera de cámara, y nada más vamos a decir eso, que el trato de un legislador en un país eso grande y el trato de un legislador en un país de esto es muy diferente. Claro. Un legislador en un país grande puede resolver un problema de una comunidad, de una familia con facilidad porque tiene ese apoyo económico de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra. Sin embargo, aquí se les regatea y el respeto, cualquier además. cosa. Y el respeto. Entonces, ocurre lo mismo en la agricultura que lo que hablamos con los legisladores. ¿Qué ocurre? Estados Unidos desde Hoover entendía que el subsidio es fundamental. ¿Qué hizo, por ejemplo, Obama? Obama firmó en el 14 el fondo que se le da al sector agropecuario. 97 mil millones de dólares anuales durante 5 años. ¿Qué hizo en el año 18? Donald Trump firmó otra vez la ley agrícola, como ellos le llaman. Esa ley agrícola indica que le dan los precios de sustentación. Si usted vendió a 12 y era 14, le dan los $2, le dan todos los insumos. Al final le pueden vender por debajo del costo de producción. ¿Qué tiene Europa? Europa habla así porque yo tengo un libro que quiero que tú citas, el viernes 26. Sí, recibí la invitación. Sí, que es el viernes 26. Entonces, ¿qué ocurre, José? Que Europa tiene su principal subsidio de la política agrícola común al sector agropecuario. Para competir nosotros tenemos que hacer igual que ellos. Porque podemos pedir permiso, pero podemos decir, no, en vez de ser el 25 o el 24, pónganlo en el 2030. Pero va a llegar el 2030 otra vez. Pero por eso la Organización Mundial del Comercio ha pasado de ser una institución poderosa, si se quiere, en gran medida una de las cenicientas del sistema de Naciones Unidas en materia de comercio. Porque no ha podido enforzar uno de los acuerdos principales que tiene la organización, que es el acuerdo agrícola relacionado con el comercio, sobre todo lo que se le denominó la famosa ronda de Doha, que fue pensada para discutir el desmantelamiento de los subsidios agrícolas. Pero ninguno de los países grandes, que son los que, como le dicen los gringos, tienen el driver del mundo, es decir, son los que dictan la pauta de cómo vamos a avanzar, se ha atrevido a poner eso sobre la mesa. Y cuando se pone sobre la mesa, lo que se generan son debates que, al final de cuentas, nadie ha cedido en su política de subsidio al sector agrícola. Bueno, vamos a una pausa para continuar aquí conversando con el senador de la República de la provincia de Barahona, José del Castillo. Ustedes saben que es abogado, que tiene experiencia y estudio ya sobre lo que es el comercio, sobre lo que son las legislaciones diversas, sobre todo en el sector empresarial, y que al mismo tiempo ha ocupado cargos importantísimos en la administración pública y también en el sector privado. Vamos a la pausa. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos, con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia. Juega para el equipo. Gobierno de la República Dominicana. Ahora en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estamos más cerca de ti, escuchando tus necesidades y resolviéndolas, construyendo uno a uno los medianos y pequeños proyectos que realmente necesita tu comunidad para que tengas mejor calidad de vida. Con transparencia y eficiencia, integramos los ingenieros, arquitectos, las MIPYMES, los trabajadores y los jóvenes de cada sector intervenido, dinamizando la economía y creando nuevos empleos que benefician a tu comunidad. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente.
Seguimos aquí con José del Castillo, senador de la República por la provincia de Barahona, miembro del Comité Central del PLD, ha sido funcionario del sector de primera línea del sector privado y sector público, con estudios en el área legislativa, en el área de comercio, y hay que decir que también especialista en la parte de la comunicación, telecomunicaciones. José, nosotros hemos visto el transcurso ya avanzado del 9º Congreso José Joaquín Vidó Medina, barahonero. Hay que decirlo que Vidó Medina es barahonero. Le decían Chichi allá. Sí. Chichi Medina. Y por su trayectoria, por su seriedad, es rector de la UAS, por todas sus cosas, el PLD le puso su nombre y pienso que es un nombre que le da un gran reto al PLD y al país. ¿Cómo tú has visto el transcurso de este 9º Congreso? No, yo creo que se puede calificar de exitoso. Ha sido un Congreso que ya en la fase teórica pudimos definir una nueva visión, nuevos objetivos, nuevos estatutos. Creo que la decisión de ratificar a los miembros del Comité Central fue atinada en reconocimiento al esfuerzo, al trabajo, al tiempo y a la lealtad. Un partido que viene de una crisis que se generó en octubre del año 2019 con una escisión importante a la salida del expresidente Fernández y que acaba el año pasado de salir del poder después de 16 años continuos, pues evidentemente ratificar a los compañeros que se han mantenido en la organización política, pues era de esperarse. Luego la ampliación para permitir que lleguen nuevas figuras, que es otro de los temas importantes que este Congreso, yo espero que cuando termine, permita que este partido se relance, se renueve y reconecte con amplios sectores de la sociedad, con los cuales, fruto, diría yo, de ese ejercicio dilatado en el poder, de 16 años dedicados a gobernar, pues en algún momento perdimos contacto, y eso hay que reconocerlo. Sí. Y perdimos contacto también con parte de la base del partido. El partido se anquilosó en el poder y entonces se descuidó un poco esa interrelación partido y gobierno. Y fue una de las razones por la cual perdimos las elecciones el año pasado. Entonces, el pasado domingo acabamos de culminar un proceso de renovación que nos da mucha esperanza. Empezando con que 6 de los que quedaron, o 7 de los que quedaron en los primeros 10 más votados, son jóvenes de menos de 40 años. Muchas mujeres que subieron al Comité Central. De los otros 110, de los otros 110 a nivel nacional y 190 a nivel local, una gran cantidad de jóvenes. O figuras nuevas, o figuras de mucho tiempo que no habían podido que son nuevas ahora en ascender al Comité Central, pero que llegan ya legitimados por un proceso de elección que protagonizaron los presidentes del Comité de Base el domingo pasado. Así que yo creo que el partido está por el buen camino. Ahora vamos a escoger un nuevo comité político que debe ser renovado. Yo aspiro a ser parte de ese comité político, pero independientemente sea yo electo o no, porque esto no es un tema de individualismo, sino de fortalecer a la organización, lo importante es que se renueve el comité político, que jóvenes, nuevas figuras, mujeres ingresen a este importante organismo, le den una nueva cara al PLD y podamos hacer eso que hace falta, que es reconectar con la mayoría de la sociedad dominicana a los fines de nosotros ser opción de poder hacia el año 2024. La otra tarea, evidentemente, es escoger un nuevo secretario general, un nuevo presidente del partido, y yo digo que el presidente del partido natural es Danilo Medina,
pero que además nosotros debemos escoger en un plazo relativamente breve nuestro candidato presidencial. ¿Por qué? Porque la gente sigue proyectos de poder. El PRM tiene prácticamente definido un proyecto de reelección, por lo menos eso es lo que se ve. Sí. Y es lógico pensar que así sea, porque tiene abierta esa posibilidad el presidente Abinader en la Constitución del 2015 vigente. La Fuerza del Pueblo se ha diseñado en torno a una figura, Sí. que es Leonel Fernández. Entonces nosotros, que somos el segundo partido del sistema, el partido que lidera la oposición política, que obtuvo cerca de un 37% en las elecciones pasadas, para poder ser opción de poder y construir un proyecto de poder y lograr ganar las elecciones en el año 2024, debemos definir rápidamente cuál es esa figura detrás de la cual nos vamos a aglutinar para impulsar el proceso de retorno al gobierno, no por llegar al gobierno por llegar, sino para continuar la obra de gobierno que hemos venido desarrollando, que sobre todo en los últimos 8 años del presidente Medina generó desarrollo, estabilidad, disminución de la pobreza, crecimiento económico y la implementación de programas que resolvieron muchos problemas, sobre todo dirigidos a los más vulnerables. La visita sorpresa, la inversión, la inversión en educación del 4%, el programa de alfabetización que se llamaba Quisqueya Aprende Contigo, el programa presidencial de reforestación que tuvo un impacto, y hablábamos de eso, en el sector cafetalero, pero el sector agrícola en sentido general a través de financiamiento, del FEDA, del Banco Agrícola. El impacto a la micro, pequeña y mediana empresa. Nunca antes se había diseñado un programa tan ambicioso con recursos a través de la banca solidaria, que fue una idea de Danilo de impulsar ese sistema de financiamiento, porque teníamos Promipyme, pero no había tenido el impacto, y con la banca solidaria se logró masificar el crédito, sobre todo los microempresarios. El metro, el 911, o sea, una serie de proyectos que se desarrollaron que de verdad generaron un impacto tan importante que se crearon cientos de miles de empleos y se disminuyó de manera muy importante la pobreza en la República Dominicana. José, cosa que ya se perdió. Sí, porque ya... En gran medida por la pandemia, porque hay que reconocer eso, pero por la crisis económica derivada y por el mal manejo también que se le está dando en esta administración. José, entonces, tú lo has descrito bien, la parte de ese fortalecimiento con juventud, con capacidad, de relanzar otra vez con un candidato, pero tú no has hablado del secretario general. ¿Qué tú dices? Bueno, hay varios compañeros aspirando. Lamentamos mucho que el compañero José Larguye haya declinado. Me parece que las razones que él arguye no son válidas. Este partido ha vivido un proceso democrático, transparente, abierto. Yo puedo dar fe de lo que pasó el domingo. A mí nadie me dijo que votara por nadie. A mí nadie, sí. Yo me combiné con los alcaldes amigos míos, con la dirigencia. Digamos que la gente hizo su labor y pidió que votaran por ellos, como es natural. Pero ningún líder amigo. Pero a mí no me llamó Danilo en ningún momento, te lo digo, y a mí eso yo lo puedo jurar en los clavos de Jesucristo. Sí. Que Danilo a mí no me llamó, ni gente alrededor de Danilo tampoco. Habían gente aspirando que eran hijos ni un José Ramón, ni un Carlito, ni un... Mira, esta es la línea. Y en el caso de Barahona hubo figuras nuevas, mujeres, una mujer, un joven y un compañero muy valioso que lograron ganar el proceso de manera democrática, sí hicieron su trabajo. A nivel nacional igual, y yo me sentí muy satisfecho. Un proceso de ordenado, democrático, libre. Se utilizó el voto electrónico, que
que ha sido tan desacreditado, ¿verdad? Sí. Sobre todo a raíz de la suspensión de febrero, pero dio resultado. Sí. Tuvimos al otro día, a las 4 de la tarde, el lunes, ya se sabía quién había, o sea, estaba el 100% de los votos computados. Sí. Tú podías verificar, en caso de los candidatos del Comité Central, dónde obtuviste los votos y qué cantidad, sí. Y si tenía alguna duda, pues buscar el acta y ver efectivamente que en Elías Piña ¿cómo sacaste 38 votos? Sí. Y efectivamente sí. En el acta de la provincia está 38 votos, sí. Fulano de tal. Entonces, son procesos que han legitimado de alguna manera a los organismos y al partido y que han permitido ese deseo de cambio y transformación. En el caso del secretario general está el compañero Charlie Mariotti, el compañero Andrés Navarro, y el compañero Rubén Bichar hasta ahora. Pueden surgir otros, porque por ahí andan, yo he oído, sí, de otras figuras que están, bueno, incluso te he oído el caso del compañero del más votado, que fue Juan Ariel Jiménez. Vi en algo que se hablaba de eso, pero no... Inicialmente se habló mucho de eso, antes incluso de que él aspirara al Comité Central, sí. Pero habrá que esperar a ver qué ocurre. En el caso nuestro, yo creo que tanto Rubén tiene la experiencia, la capacidad, Charlie ha sido un hombre que desarrolló en su tiempo como senador una capacidad extraordinaria de articular proyectos, de gerenciar iniciativas, de gestionar relaciones en diferentes sectores de la sociedad, sobre todo con el sector empresarial, pero también con el sector sindical, cuando estuvo gestionando la Comisión de Industria y Comercio del Senado de la República. Bueno, muchas gracias. Y agradecerte la invitación. Luego hablaremos de mi admiración por tu padre, eso quedó para otro programa que no tenemos. La compartimos. La compartimos, sí, algo. Todos esos estudios sociológicos de él y de esos años, su participación en la historia también, como catedrático, etcétera. Que hay que decir siempre José del Castillo Sabiñón y José del Castillo Pichardo, para no confundir. Claro, y que también que tengo madre, mi madre Hilda Magali Sabiñón. También, o sea que hay que distinguirlo. Tendremos otro programa para eso. ¿Cómo no? Ha estado aquí el desafío para Telemicro Internacional y Digital 15, el senador de la República por la provincia de Barahona, José del Castillo. José del Castillo también ha sido funcionario importante en el sector privado y en el sector público, donde presidió el Indotel, el Instituto de las Telecomunicaciones del país. También fue secretario de Industria y Comercio, ministro de Industria y Comercio, y al mismo tiempo, antes de ser senador, fue consultor jurídico del Senado y asesor de la Comisión de Industria y Comercio del Senado. Será hasta mañana con otro programa tan importante como este.